Hola a todos, soy XWorld22 y aquí estamos en un nuevo vídeo de Pokémon edición Rojo Fuego. En el capítulo de hoy vamos a hacer varias cosas, como por ejemplo ir al Monte Moon. Pero antes vamos a luchar con Monte Moon y pasárnoslo. Pues igual este capítulo más largo. Vamos a con Ratata, Chupir el Parrero. Se paraliza. Vamos a por 9, perfecto. Y de un impacto más, hablo yo. 133 y Cans. Uf, y Cans, pues Water Dream. Aunque no tengo ningún Pokémon así que sea bueno contra Ekans. Pero bueno, picotazo venenoso. Qué miedo me da el maldito picotazo venenoso. No sé si tendrá alguna habilidad así tipo punto tóxico, creo que os recordar. Buah, no le hace nada. Vamos a bajarle la defensa. A ver cuánto le puedo bajar. Me la baja él a mí. Otra vez. Vamos a ver cuánto le quita el placaje ahora. Seguramente, si no es capítulo el siguiente, Water Dream y tal vez también Pidgey evolucionen. ¿Contra este cazabichos luchamos? No lo sé. Sí, contra esta también. Vamos a luchar contra este. A ver qué nos saca. Joven Calixto, Spiro. ¡Buah! Con un impacto no. Igual 2. Otra vez Impact Trueno y Spiro debilitado. Pero nivel 14. Además, Chupi va a ser clave para el siguiente gimnasio. Ataca rápido, sí. Si voy a aprender. Bueno, un látigo es un ataque que nunca gasto. Látigo me gusta más para bajar la defensa. Perfecto. Vamos a dar la vuelta ahora. Perfecto. Vamos a luchar contra este cazabichos, a ver qué nos saca. Y nos saca un Caterpie. Impacto. Carga rápido. Otra impacto. Y ya ese Caterpie debilitado. Su pie está en el nivel 11. No lo he visto. No, no voy a cambiar. Aunque podría haber sacado a Piki. Pero no he caído. Fortaleza, se sube la defensa. Otra vez impacto. Otra fortaleza. Se quita la parálisis. No conocía yo esa habilidad, la de mudar. Un momento, por favor, que le puse el turbo. Ah, no, pues no está el turbo. Un momento, a ver. Un momento. No sé, es que noto que va más rápido. No soy tan rápido en el juego. ¡Uf! Voy a descansar. ¡Uf! Ese túnel a celeste es agotador. Se refiere al Montemú, ¿no? Pongo un Monkey, nivel 7. Le dejamos mitad de vida. Impact trueno. Y ese Monkey debilitado. Perfecto, sube a nivel 12. Voy a ponerme a Water Dream el primero. Porque aquí seguramente habrá muchos Pokémon de tipo. Yo no ni voy a curar, ¿para qué? Voy sobrado. A ver, enfermera Joy. Tengo un poquito bajo de nivel a los Pokémon. Porque creo que en el nivel 14 o de aquí poco, ¿no? Justo antes de evolucionar, ¿cómo se llama? Water Dream aprenderá pistola de agua. Y pistola de agua es ataque que para estos niveles, bueno, interesante. Hubiera sido interesantísimo contra Brock, pero bueno. Le ganamos en pistola de agua, pues entonces mejor.
Burbuja. Impresionar. ¡Ah! Maldito impresionar. Es uno de los ataques que más odio, junto con chupavidas. Porque no es muy bueno, pero te hace retroceder. Y eso es lo malo que tiene. Lo debilitamos y nivel 13. Ah, pues mira, aprende pistola hago antes. Sí. Burbuja o refugio. Burbuja. Ambos son físicos y especiales por lo que... A ver. Voy a poner... Es que claro. Voy a poner a Pom el primero. De cara al gimnasio va a ser clave Chupí. Pero bueno. Vamos por aquí. Team Rocket. Va, veremos con qué nos honra, entre comillas, el Team Rocket. Un Sansdrew. Golpe karate. Bien, un golpe crítico. Se sube la defensa. Debería de ser... ¡Ah! Patada baja. Perfecto. Ratata también con Monkey. A ver, ataque rápido. Uy. Menudo ataque rápido. Zubat. Adelante, Chupí. Zubat creo que es... Creo que es... Volador veneno. Tipos volador y veneno. No lo sé. Aunque la verdad es que Zubat es un Pokémon interesante. Trozo estrella. A ver qué Pokémon es un Zubat. No voy a capturar. No voy a luchar. ¿Qué nos ha tocado? Ah, sí, un trozo estrella. Vamos por aquí. Otro Zubat. La madre de los Zubat. ¿No tengo repelente? Sí, sí que tengo. A ver. Vamos por aquí. Una MT. Ladrón. Ladrón. Y aquí está el Team Rocket. No creo que sea casualidad. Vamos a poner para el Team Rocket a Water Dream. Para que así me evolucione. Porque me gustaría que me evolucione en este capítulo. Lo que pasa es que no me ha salido ni un maldito Yodu. ¿Por qué no he puesto a Chupí? ¡Ah! Pistola de agua. Chupavidas. Le quita 2 PS. A ver, pistola de agua le quita la mitad de la vida. Impresionar, voy a hacer. ¡Uf! Menos mal. No retrocedemos, ganamos 126. El siguiente va a ser Ekans. Seguimos. Vamos a utilizar pistola de agua a muerte. Repetición. Pero con esta pistola de agua no. Se queda 2 PS. Perfecto. Ekans debilitado. Y derrotamos a Soldado Team Rocket. Los siervos, la verdad es que el Team Rocket, los siervos. El Reverend deja de hacer efecto. A ver. Ah, tenía que haber luchado, pero bueno, da igual. A ver, ¿tú qué me cuentas? ¿Estás aquí para explorar? Pues combate. A ver que no sé cómo es Ratata. Seré... ¡Buah! ¡Ataque rápido! ¡No! Pues ya no nos va... Y es que no quiero volver al centro Pokémon. Pues no pasa nada, tiramos con Piki, Pomi, Chupi. Tenía que haberlo curado, che. No he caído, además, teniendo pociones.
Qué rápido. Hostia, ratata. Hostia, ratata. Un Zubat. Chupli con Pacturana debería debilitarlo. Presionar. Ahora cuando acabemos este combate voy a dejar el capítulo. No sé cuánto llevaremos. Igual este es un poquito más corto. A ver. Y me parece que voy a dejarlo aquí. No sé cuánto llevaremos. A ver, un momento. Llevamos 10 minutos. Uf, no. Voy a seguir un poquito más. Un montañero, me lo encuentro de frente, Lo malo es que los montañeros me tendrán un Geodude seguramente. Mi Pom está bastante tocado. A ver qué usa. La caja no debería quitarle mucho. Voy a utilizar una poción. La caja otra vez. Me quita 6 PS. Y dale el golpe karate debería de no hacerle una mierda. Geodude debilitado. Otro Geodude. Seguimos. Con el patada baja me cargué al de Brock. No, con el patada baja me cargué al de Ross. Al de Brock. Porque he dicho el de Ross. 183 puntos de experiencia. Sube al nivel 13 Onix. Onix, ¿en serio? Patada baja y Onix debilitado, es muy eficaz. 231 y derroté a Marcos. Vamos a ver qué es esto. Piedra lunar, que no me sirve para nada hasta que no pillo Clefairy. Huimos. Ostras, que ya me lo he capturado. Un Paras. Pokémon interesante, Parasect, bueno, no. Encima me paraliza. Vamos a ver. Yo quiero a Geodude. A ver qué es esto. Un Geodude. Ahora sí que lo voy a capturar. Kawil. A ver si le hace. A ver si le hace un Gatron o lo paraliza. Me pensaba que sabía que era débil, pero me pensaba que sí que le podía hacer. Voy a tirarle la Pokéball directo. No, ni de Blas. Chapoteo lodo. No sé para qué lo hace. Chapoteo lodo. E hidrochorro, creo que es el tipo agua. Son los ataques más inútiles de la historia. ¿Me podría hacer placaje? ¿Me podría hacer placaje y paralizarse? Ahora. No se paraliza. Vamos a cambiar a Piki. A ver qué tal. Chapoteo lodo. Tornado. Madre mía. Placaje. Voy a probar la Pokéball ahora. ¡Bien! ¿Ves tú que no le quita que le quita 4 PS y lo puedo capturar? ¿Mucha Geodude? Sí. Geodude. Pam, param, pam, pam, param, pam. Le voy a poner a Rocky. Vamos, blanco y mote. No, Rocky no. A ver, voy a pensar un nombre. Buff. No. A ver, ¿cómo le puedo poner? Le voy a llamar Punch. Voy a ponerlo en minúsculas. Media hora para poner el nombre a un Pokémon, por Dios. Punch. Vamos a ver qué es esto. Revivir. Perfecto. Estaba yo pensando, a ver si es un revivir. A ver si es un revivir. Epa.
Y esto me viene perfecto. Vamos a darle al repelente. Aquí hay un tío rocket, no lo esquivamos, nos toca pelear. A ver, pistola de agua. Placaje. Y subimos al nivel 14. Sastre, wow. Debería de cargármelo con la pistola de agua. Perfecto. De un golpe. No me sube el nivel, espera. Y al repelente dejado de hacer efecto. Aquí hay un Team Rocket. ¡Ay! Me he equivocado un montón. El Team Rocket me... Ratata. Voy a sacar a ¡pum! A ¡pum! Ya le subiré de nivel. Fuera de cámara. Hipercolmillo. 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 Pum debilitado, no me lo puedo creer. Vamos a ver la dureza de Punch. Dureza, no, defensa especial. Pero es que defensa especial es un buen... A ver, voy a ver solo la defensa. Bueno, y luego para evolucionarlo a Golem, ¿cómo lo haré? Os preguntáis, porque Golem es por intercambio, si lo más recuerdo. Pues no pasará. Pokéshaft. Defensa 24 y ataque físico 22. Vamos, físico. Este Punch es muy físico. Vamos a seguir luchando. Placaje no le quita nada. Creo que es... Tiene menos nivel mi Pokémon con más defensa. Cuando entre al nivel 15 están las puertas de evolucionar. Rattata, sí, voy a meter a Chupi que está paralizado. Pero podemos paralizar a Zubat. Impresionar. He perdido... Bueno, ha retrocedido, no he perdido nada. Está paralizado, no puede atacar. Supersónico falla. Supersónico también. La verdad es que Zubat tiene ataques que me gustan muy poco para que me los hagan a mí. Pero luego a mí no me gustan porque no tienen mucha fuerza. Por ejemplo, Supersónico lo que tiene es que al ser... puede causar confusión y la confusión se llena a sí mismo. Si no se llenan a sí mismo, pues no sirve para nada, pero si se llena sí. Sube a nivel 13, perfecto. Y vamos para arriba. Uf. Ahora este me desafió un combate, si no mal recuerdo. Y es un combate bastante difícil. Grimer. A ver, Water Dream. Está mitad de vida. Menos de mitad de vida. Destructor. Fortaleza. ¡Buah! Bien. Bien, bien. Grimer debilitado. Perfecto, perfectísimo. Voltor. Geodude. Voltor, Geodude. Porque al ser de tipo eléctrico, carga. No me hace nada. Si tiene electricidad estática me va a paralizar. Pues no, parece que no tiene. Chirrido, nos baja la defensa. Vaya el placaje. Nos quitamos más o menos lo mismo con el placaje. Bueno, él hace... Él antes utiliza carga y ahora mismo no sé si carga es solo para los ataques de tipo eléctrico o es para todo tipo de ataques. Usa placaje, carga y creo que de un placaje más. Perfecto. Es golpe crítico. Nivel 10. Y nivel 11 que aprende. ¿Aprende algún ataque? Lanza rocas, bien. Buen ataque. Lanza rocas, buen ataque. Me queda Coffin. ¿Sabía que este entrenador era dificilillo? Pero tampoco va a dar tantos problemas. Además, Punch. Casi un entrenamiento perfecto para Punch que ha subido 3 niveles. Y ya se ha puesto un poco al nivel medio.
Uno para cada, no hay que ser avaricioso. El fósil domo o el fósil helix. Domo o helix, domo o helix. A ver, domo es Kabutops, creo. Y helix es fósil domo. No sé de cuál sale cada uno, pero bueno. Lo tendré que haber mirado. Y creo que ya salimos de aquí. Encontramos el antídoto, perfecto. Ya salimos por fin. A ver, que esto es interesante. Punch. ¿Cómo vas de ataque? 27 de ataque físico. Es que es mi Pokémon con más defensa, básicamente. Vale. A ver. Un puñetazo con rabia contenida. A ver. Vale. Es Megapuño. Voy a enseñarse la Punch. Por placaje. Perfecto. Y ahora tú. Venga, patada, ¿no? Que mega patada se lo vas a enseñar a Monkey. Porque es de tipo normal. De todas formas, mega patada tiene 120 de potencia. Es muy fuerte ese ataque. Y va un Pokémon de tipo lucha. Que la mayoría de veces son especiales. Mega patada es un ataque muy bueno. Os lo enseño a Water Dream. No, voy a enseñárselo a Water Dream. Aunque... No, a Pomeow. Porque Pome es más físico, Mega Patada es un ataque muy fuerte físico. Y Pome es mi Pokémon más físico, junto con Yodut. Olvidamos arañazo. Y Mega Patada, perfecto. No sé cuánto llevaremos de grabación. Lo iba a dejar antes, pero al final me enrollé y quería acabar el Monte Moon. Llevamos 26 minutos de vídeo. 22 minutos de vídeo. Perfecto. Llegamos a Ciudad Celeste. Y doy por concluido este capítulo. Espérate, aquí cae. Rugido. No me convence. Uy, aquí no podemos ir. O necesitamos corte. Vale, aquí ya iremos. Y... no sé si levelear un poquito a Chupi. Está en nivel... ¿Qué nivel está? A ver, nivel 13. Voy a levelearlo un poquito. Voy a curar. Ahora sí. Muy bien a todos. Gracias a todos. Veo que la serie porque me está gustando bastante. Está teniendo bastante éxito. He visto esto. Me parece que voy a dar por concluido este capítulo de Pokémon Rojo Fuego edición. Pokémon edición Rojo Fuego. Capítulo número 4. Perdón.